caiga un aguacero de yuca y de... Cortina ya característica para los días jueves, abriendo la tercera hora de Viento a Favor. Los amigos del puesto Chañar que nos vienen a compartir conocimientos y buenos consejos. En este caso vamos a hablar de métodos de conservación de hongos comestibles. Fermín Porley es técnico universitario en control e higiene de los alimentos, instructor de la unidad didáctica productiva Sala Comunitaria de Elaboración de Conserva. Fermín, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, te estuvimos esperando, mucho tiempo te estuvimos esperando. ¿Sí? Sí, claro. Hace rato que no volví a salir. Y lo que pasa es que tenemos que tenés ir repartiendo entre todos los colegas ahí del puesto un poco cada uno a hablar. Totalmente, pero bueno, las conservas son de las que más interés generan en nuestra audiencia, y la verdad es que es muy, en este caso, corregime si me equivoco, pero ahora hongos de tronco, por ejemplo, y de pino, estamos en época. Exactamente, sí, esto es un poco retomando la charla que tuvieron hace algunos jueves atrás con Ariel Chara, que hablaron un poco de la producción, habló un poco de producción de hongos. Bueno, está bueno enganchar con eso y hablar un poco de cómo consumir esos hongos, cómo conservarlos, algunos métodos de conservación, porque es un tema, el dicho salen como hongos, es porque, no sé si te han visto alguna plantación de hongos, los hongos en la naturaleza, cuando empiezan a salir es como explosivo, y la gente que los cultiva, por ejemplo, en poco tiempo tienen toda la producción de hongos y bueno, y tienen que empezar a ver qué hacen con ese hongo fresco, ¿no? Porque también es un producto que yo no lo puedo guardar mucho tiempo en fresco. Eso es un gran dato. Sí, tal cual. El hongo fresco, por ejemplo, yo no lo puedo tener meses guardado, así que conserve esas características de frescura como lo saqué. En la heladera, los hongos frescos, por ejemplo, como los de troncos, los que hablaba Ariel la vez pasada, que son los pleurotus, estos que se cultivan en los troncos de álamo, te pueden durar un par de semanas, a lo sumo, cuidándolos bien en la heladera, pero ya se empieza a ver algún deterioro. Entonces lo ideal es buscarle o consumirlos en fresco, que es una muy buena opción. Siempre la recomendamos porque la gente por ahí está acostumbrada a consumir el hongo procesado, deshidratado, pero el consumo en fresco, la verdad que es muy rico y lo desaprecia toda el sabor del hongo, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí. esto que no se pueden almacenar mucho tiempo, se debe a la composición, porque se ponen como babosos, como tienen mucho líquido, mucha agua. Tal cual, tiene mucha agua, su composición mucha agua, y no tiene mucha estructura el hongo, entonces se empieza a hacer baboso, se empieza a ablandar todo, y después hay que tirarlo, si no lo deja ahí se pudre. Entonces, lo ideal es buscarle, primero, yo lo que siempre recomiendo es, si uno accede a hongos frescos, por ahí esto para los productores, también a la gente que está iniciándose, hacer un consumo en fresco, se vende o se comercializa lo que se puede en fresco, y después tenemos como un par de alternativas para la conservación del hongo. Una alternativa es el deshidratado, que se hace tanto para los hongos de tronco, estos los pleurotus, o los hongos de pino o de ciprés, que se cosechan también en esta época. Entonces se puede hacer un deshidratado. En cuanto al deshidratado, lo podemos hacer de manera natural, al sol. Mucha gente lo pone sobre algún papel con la calefacción de su casa, o se acuerdan que vez pasada hablamos de deshidratadores. Se pueden poner sobre un deshidratador solar, el que tiene un deshidratador solar mejor, porque se deshidrata más rápido, y si no, lo podemos hacer en un deshidratador a gas o eléctrico. Ahora vienen algunos modelos muy chiquitos. Nosotros en Chañar tenemos un deshidratador, esto aprovecho para comentarlo porque puede haber mucha gente interesada. Es un deshidratador industrial, en donde es como un horno, pero nada más que tiene 2 metros de alto por 2 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, grandísimo. Entonces ahí se colocan las bandejas
y ahí es donde lo utilizamos, entre otras cosas, también deshidratamos frutas, verduras, y también lo usamos para los hongos. Los productores locales nos van a ver y utilizamos este horno para deshidratar los hongos. Esto es importante porque cuando alguien tiene una producción grande, como yo le decía, no sabe qué hacer con tanto hongo. Entonces, bueno, esto es una buena alternativa, el deshidratado. Este horno deshidratador depende de las temperaturas, esto puede llegar se puede variar de temperatura ambiente hasta 100 grados, de acuerdo a la rapidez que deseamos de secado o el producto que querramos final, vamos a elegir una temperatura. Como regla general, no debemos superar con ningún alimento los 60 grados de temperatura para deshidratarlo, para tratar de conservar lo más posible sus propiedades nutricionales. Entonces, ese sería como un techo, 60 grados de máxima para deshidratar hongos. Entonces, bueno, vienen los productores, traen los hongos y utilizamos este horno en el cual pueden de una sola vez pueden deshidratar una gran cantidad de kilos de hongo, y lo pueden hacer en el lapso de un día o a lo sumo un día y medio. Entonces es práctico, traen por ejemplo 50 kilos de hongo o 100 kilos de hongo, los ponen en el horno, vienen el otro día, lo pueden retirar, pueden volver a cargarlo. ¿Se entiende? Sí, claro perfecto. Que sí. La utilidad de este horno es fantástica, así que todas las personas que estén interesadas, que por ahí no nos conocen o no saben de la existencia del horno, este horno lo pusimos en funcionamiento el año pasado. El año pasado, antes de la pandemia, en un convenio que hizo el Centro de Formación, o sea, el puesto de Chañar, con el Centro PYME y con colaboración de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, pudimos montar este horno que se había comprado, lo tenía el Centro PYME, se había comprado para otro destino, para secar aromáticas, y no lo estaban utilizando, y dijimos, bueno, vamos a instalarlo. Entonces, bueno, hicimos un convenio, y gracias a eso tenemos el horno instalado, que está anexado a la sala de elaboración de dulces y conservas que tenemos en San Patricio del Chañar. Entonces, aparte esto, y bueno, el año pasado empezamos a hacer las primeras experiencias, después nos agarró la pandemia, estuvimos un poco todo el año pasado frenados, y ahora arrancamos de vuelta con la utilización del horno. Así que aprovecho a pasar la información de que este horno para deshidratar frutas, verduras y hongos está a disposición. Simplemente nos tienen que ir a ver o contactar para ver cómo utilizarlo. El anuncio parroquial entonces para los productores directamente que se metan en la página del puesto Chañar para poder contactarse de primera mano con ustedes y poder coordinar. Sí, nos mandan un mensaje, nos pueden llamar por teléfono si quieren, o por Face, donde lo que le quede más cómodo, y ahí iniciamos el contacto. Perfecto. Para el común de los vecinos, por ejemplo, después de estos días de mucha lluvia, se anuncian días con temperaturas relativamente altas para esta altura del año, es decir, cercanas a los 20 grados. En no mucho tiempo más, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, allí en el Parque Norte, habrá algunos buenos hongos para ir a recoger debajo de los pinos. ¿Qué puede hacer la gente con esto? Tal cual. Bueno, ese hongo, que es el Volotus oscillus, ese hongo, lo ideal en general lo usamos siempre deshidratado, lo podemos deshidratar. También se puede usar en fresco, alguna gente han hecho escabeches, otros alguna vez probé un chutney de ese hongo, la verdad que es muy bueno. Nunca me pude juntar con esa receta, pero lo probé en aluminé y la verdad que queda muy bueno. Pero lo más común con ese hongo de pino es el deshidratado. Hay que, como decía Ariel la vez pasada, hay que tener cuidado, hay que reconocerlo. Por ahí lo que hacemos es reconocer un tipo de hongo y juntar solamente ese. Si vemos otro, no lo juntamos. Entonces lo que hacemos, podemos limpiarlo primero, sacar las hojitas, la pinocha, que son las hojitas del pino, cualquier suciedad que tenga por arriba. No conviene lavarlo, no conviene agregarle agua, simplemente con una servilleta de papel seca, sacar lo que puede estar sucio. Si está muy sucio por arriba, le podemos sacar arriba el hongo en el sombrerito, la parte superior tiene como una telita marrón oscura. Eso con un cuchillo lo podemos sacar y así eliminamos toda la suciedad que pueda tener ahí arriba, porque a veces tienen tierra, lo eliminamos con eso. Después lo podemos cortar en tiritas de 1 centímetro longitudinales y eso lo podemos secar. Puede ser sobre una rejilla,
sobre un papel, algo que no le dé gusto, ni a veces usaba el papel de diario, pero bueno, no es muy aconsejable porque por la tinta del diario. Claro. Y se pone ese hongo ahí, lo podemos poner en nuestras casas, ahora que por ahí, bueno, en general no hemos prendido los calefactores, esto es raro todavía, pero cuando hay calefacción lo ponemos cerca de un calefactor o de una ventana por donde entre el sol, y así en forma casera lo podemos empezar a deshidratar, o si no hay una técnica que también está buena, que es hilvanándolo con una aguja y un hilo, se los va pasando por la punta del honguito y lo colgamos tipo un rosario, lo colgamos en el techo y eso lo deshidrata mucho más rápido porque el calor cerca del techo es más intenso que a la altura nuestra. Esa sería una forma casera de poder deshidratar los hongos de pino. Y esos hongos después se usan en algún agregado de tuco. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un tuco, saco una porción de esos hongos, los pongo hidratando, por ejemplo, en vino tinto, en el vino que hacemos ahí en el puesto Chañar, el Malbec, lo hidratamos ahí media hora y después eso se agrega, por ejemplo, a una salsa de tomate y queda espectacular. Queda todo el sabor del hongo. Ese es un hongo que tiene mucho sabor, es intenso y le da mucho, le aporta mucho a las comidas en las cuales los podemos agregar. Lo mismo podemos hacer deshidratado con el hongo de álamo, este que es el que se vende habitualmente en fresco, el hongo de cultivo que Gabriel comentaba que se cultiva mucho acá en el valle sobre los troncos de álamo. Se puede hacer exactamente lo mismo, cortarlo en fetas y no muy gruesas, de aproximadamente 1 centímetro o menos, y ponerlos a secar. Una vez que los secamos, se secan hasta que estén quebradizos. Cuando yo agarro el hongo y lo doblo y se quiebra, ese sería el punto adecuado en donde yo sé que no tiene más agua y lo puedo conservar. Un dato importante acá, no sé si alguna vez han ido a comprar hongos de pino, que hay unos hongos que por ahí venden comercialmente que son totalmente negros, sí, muy oscuros. Bueno, eso es porque los han secado de una forma no adecuada, o porque estaban muy húmedos y los secaron muy lentamente, se tardó mucho tiempo en secarlos, principalmente eso, porque se tardó mucho tiempo. Entonces lo importante en esto es que se seque rápido, que yo no los tenga 20 días secándose, sino que los tenga en un lugar. Por eso es importante por ahí, si tenemos una fuente de calor, con una fuente de calor, secarlos rápido y entonces van a conservar su color, que por ahí siempre tiene un color marrón clarito, claro, amarillento, Fermín, característico. Sí. Perdón, Daniela te saluda. Y en este caso, estos hongos que, por ejemplo, fueron secados de forma que no aconsejable y que se ponen de este color, ¿te pueden generar algún prejuicio a la salud? No, no es algún perjuicio, sino que se alteran un poco sus características organolépticas. Visualmente ya no es agradable. Uno lo ve y un hongo todo negro, oscuro, y puede modificar un poco tal vez su sabor, pero no es que nos va a hacer mal. Perfecto. Es por una cuestión visual y organoléptica, pero no es que nos vamos a enfermar. No, eso no, siempre y cuando fue el hongo correcto, ¿no?, que cosechamos. Claro. Que no cosechamos algún hongo que no conocíamos y que puede ser tóxico. Perfecto. Entonces... Sí, perdón, porque me quedé y quiero resaltarlo con esto que estabas preguntando, dentro de estos pequeños consejos. El punto entonces de secado es cuando uno lo agarra y lo puede pulverizar con la mano. Exacto, uno agarra esa feta, la dobla con las dos manos y se quiebra. Que esté quebradizo como si fuera una galletita, así, tac. Cuando se quiebra, quiere decir que ya no tiene humedad como para que lo altere. Y importante es, una vez que está así bien seco, es la conservación. Bien. En la conservación tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que lo tenemos que poner en un recipiente que no permita el ingreso de humedad, porque si no se van a volver a incorporar humedad, se van a poner gomosos y se pueden generar algún hongo, se pueden estropear. Esa es una. Para eso se recomienda o bolsas de celofán o recipientes que sean herméticos, tipo frascos o esos recipientes de balde de helado. Ahí adentro, una vez que está bien seco, se puede guardar ahí adentro, y esos baldes están muy buenos, son esos recipientes rígidos, porque evitan la entrada de humedad y la entrada de polillas, que es otro problema también.
No sé si les ha pasado en la alacena que por ahí abren y empiezan a aparecer. A mí en esta época tengo un montón en casa que me han aparecido polillas que por ahí vienen en algún cereal, en algún producto, y quedan ahí en la alacena y se pueden meter en los hongos también, y empiezan ahí a poner sus huevitos, la polilla, y bueno, y me estropean un poco el hongo. Entonces, esas dos cosas a tener en cuenta, en un lugar fresco y seco, y al resguardo de los insectos estos como la polilla. Esa es una polilla chiquitita que puede también alterarlo. ¿Esto es Y típico de los hongos, la polilla? ¿Cómo? esta? No es típico de los hongos. Ataca todo lo que sea deshidratado, que tenga poca humedad. Está en el arroz integral, o está en los garbanzos, maíz. A mí otro día me vino una bolsa de arroz integral, compré arroz integral suelto, y después cuando abrí empezaron a salir polillas, y después se desparraman por cualquier lado, ¿viste? Se van a, no sé, un paquete de galletitas, y a los hongos, o estas bolsitas que tenemos, yo tenía otros deshidratados, y también manzana, y se metieron ahí, uvas, pasas de uvas, no discriminan nada. Así que bueno, pero los hongos pueden ser también una víctima ahí de estas polillas. Así que esa es como la recomendación al momento de deshidratar los hongos, y bueno, que se pueden secar cualquier tipo de hongos, ¿no? Está bueno, está buenísimo saberlo. Está bueno saberlo. Si no, en crudo, ¿qué se hace? ¿Se puede hacer un salteado o algo por el estilo, o hay siempre que se utiliza más como un condimento? No, en crudo el de tronco principalmente, no tanto el de pino, el de tronco, que son estos más blanquitos, se consume mucho. Se pueden hacer rellenos, se pueden hacer pastas rellenas, se pueden hacer rellenos de empanadas, algunos los hacen tipo milanesa, se puede hacer una milanesa de hongo. A mí, como más me gusta, mi receta preferida para consumirlos en fresco es cortarlos en tiritas como si yo los fuera a deshidratar, en un sartén con aceite, ponerlos ahí, dorarlos un poquito. Cuando se empiezan a dorar, ahí le agregamos perejil picado, ajo picado, sal y pimienta molida, y así consumirlos como si fuera una picada. Son espectaculares. Esa receta para mí es la mejor para consumir los hongos en fresco, que se las recomiendo. Para ese hongo, para el Pleurotus, el Pleurotus, que es el de tronco, esa receta para mí es la mejor para comerlos en fresco. Bueno, la anotamos, vamos a tratar de implementarlo. La otra duda que tenía, vos mencionaste también que es común que se utilice en escabeches. En escabeche. Otra alternativa es hacerlos en escabeche. Esto, como hemos hablado ya anteriormente, a diferencia de hacerlo deshidratado, que no hay riesgo, ya cuando hacemos un escabeche recordamos que todo lo que hagamos en escabeche tiene riesgo de botulismo. Entonces tenemos que prestar especial atención a la hora de elaborarlo. En Chañar, nosotros en el puesto Chañar, en la sala comunitaria que tenemos de elaboración de dulces y conservas, tenemos el equipamiento para hacerlo, ollas y demás, y un autoclave. Habíamos hablado la vez pasada del autoclave. Sí. Este es uno de los beneficios de ir a una sala que esté habilitada y que tenga el equipamiento. Cuando se termina de elaborar el frasco, se coloca en esta olla a presión, que es el autoclave, y lo esteriliza. Esto quiere decir que mata todo. Si hay esporas de botulismo, las mata, y ese alimento es inocuo, no me va a enfermar. ¿Qué pasa? Si esto yo lo hago en mi casa, corro el riesgo, como yo no tengo esa tecnología de hacer del autoclave, por ahí lo voy a hervir solamente, y con un hervor simplemente no puedo matar esta espora de botulismo, entonces corro riesgo de que ese escabeche me pueda producir alguna alteración. Siempre hay gente que dice, no, yo lo hice siempre, no pasa nada. Es verdad, puede hacer años que no pasa nada, y la vez que le pasa, bueno, tiene consecuencias graves para la salud del botulismo, hasta la muerte. Ahora entonces, te pregunto, perdón que te vaya deteniendo, sí, ¿no? Pero la forma de pasteurizarlo, digamos, de poder curar el frasco y todo lo demás, dijimos es hirviendo. Para que hierva es mucho más grados que estos 60 de máximo que vos decías. No sé, ¿hay que utilizar el hongo fresco o el hongo seco para poder hacer el escabeche y no cocinarlo del todo? Bien, está bueno. Se puede hacer de las dos formas. Se puede usar tanto generalmente se usa el hongo en fresco, pero se puede hacer hongo deshidratado también. O hay otra técnica también que está buena. Si no tenemos posibilidad de hacer el escabeche en un momento, también lo que se puede hacer es caldar el hongo. Se corta en tiritas,
se lo pasa por agua, mitad vinagre hirviendo, se le hace un escaldado breve, minuto, 2 minutos hirviendo, se lo saca, se lo escurre, ese hongo se puede congelar y se puede guardar en el freezer. Y dentro de un tiempo, cuando tenemos todos los elementos necesarios o el tiempo para hacer el escabeche, saco ese hongo del freezer y preparo el escabeche. Bien, ¿y cuánto tiempo lo puedo tener en el freezer? No, meses, puedo tenerlo 5 o 6 meses, no hay problema. Esto lo usamos nosotros también en Chañar cuando hay mucha demanda de hongos y no damos abasto a hacer los escabeches, o porque no hay tiempo, porque no hay frasco, o por cualquier otra cosa, se escaldan los hongos, se guardan en el freezer y después en invierno, cuando uno está más tranquilo, empezamos a sacar esos baldes que son tipo de helado, donde se guardan y ahí se empiezan a elaborar los escabeches. Pero se puede, lo más común sí hacerlo con hongos frescos, pero ya les digo, se puede hacer con los dos. O podría ser con un hongo deshidratado también, que esté previamente hidratado y después se hace el escabeche. Bien, no hay problema entonces digamos, de pasarlo de temperatura, en este caso. No, cuando yo hablaba de la temperatura me refería, cuando vos decías de los 60 grados, eso era para deshidratar. Ah, está bien. Solo para deshidratar. Yo no conviene que lo deshidrate a más de 60 grados, pero eso es para tenerlo deshidratado. Ahora, para hacer la conserva, yo una vez que la pongo en el frasco, cierro el frasco, le lleno con líquido de cobertura, lo cierro, yo ahí debería hacer el tratamiento térmico que el autoclave, nosotros con el autoclave llegamos a 130 grados centígrados. Que a diferencia de cuando yo pongo este mismo frasco en una olla y la hiervo, no puedo superar los 100 grados centígrados. ¿Se entiende? Y esta diferencia de 30 grados centígrados es lo que me hace que yo mate la espora del botulismo. No es lo mismo hervir algo a 130 que a 100. Si yo lo hiervo a 100 grados centígrados, tendría que estar hirviéndolo como 7 horas para que tenga la misma efectividad que tiene pasarlo 10 minutos por el autoclave a 130 grados centígrados. No sé si María ahí con tiempos, temperaturas, pero esa es la importancia que tiene el autoclave. Sí, los beneficios de contar con una máquina específica. Exactamente. Por eso por ahí a la gente que tiene mucho volumen le aconsejamos que nos vayan a ver, que utilicen la sala comunitaria del Chañar, que nos contacten, que vean a ver, que vayan a conocer de qué se trata y poder usarla. Y si no, la otra opción es hacer un escabeche y consumirlo, hacerlo, no enfrascarlo, y ponerlo en un tupper en la heladera y consumirlo en el lapso de, 10 días, 15 días a lo sumo si le pongo bastante vinagre al escabeche. Te aseguramos que no va a durar tanto en nuestra heladera. Fermín, por último, hablabas de contactar al puesto. Sabemos que hay próximas capacitaciones que se van a abrir tanto para conserva como para deshidratados. Sí, siempre en contacto lo pueden hacer por el Face, que es Puesto Chañar, o entrando a nuestra página, que es www.puestochañar.com, o algún contacto si quieren o ir presencialmente al centro de formación. Allá pueden ir al Chañar. Generalmente lunes, miércoles y viernes estamos todos los técnicos, o sea que de huerta, de granja, de alimentos, estamos todos ahí concentrados. Pueden ir a vernos, a conocer las instalaciones, pueden ir directamente, no hay problema. Y si no, también por teléfono. Mi teléfono es 299-581-3793. Si alguien quiere hacer una consulta del horno, del uso de la sala, por ahí nos manda un mensaje, que nos llame y coordinamos y nos pueden ir a visitar, conocen las instalaciones y conocen un poco mejor de qué pueden hacer y qué hay disponible en el puesto Chañar. Impecable, Fermín, te agradecemos mucho por el tiempo. Chau. Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto. Fermín Porley, técnico universitario Control e Higiene, columna del puesto del Chañar.